Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra clase correspondiente a hoy, septiembre 25. Septiembre 25. Hoy es viernes, septiembre 25 del 2020. El tema que vamos a ver hoy es el uso de do y dos. Va otra vez. ¿Qué tema vamos a ver hoy? El uso de do y dos. Este verbo principal, este verbo auxiliar que vamos a estar trabajando esta tarde. Excel, Dieguito, ¿ya están listos? Ok, Excel, digo Dieguito. Va, muy bien. Nada más estate pendiente que entre los otros. ¿Sí? Bueno, el tema que vamos a ver hoy es el uso de do y dos. Este verbo auxiliar, do y dos, se combina siempre con un verbo principal en su forma base. Siempre se combina con un verbo principal en su forma base. No lo puedes combinar con otro tipo de auxiliar que no sea un verbo principal en su forma base. Les recuerdo a ustedes qué es un verbo principal en su forma base. Vamos a poner este verbo. La palabra have es un verbo común y quiere decir tener. Así está en su forma base. Ahora está en infinitivo. ¿Por qué está en infinitivo? To have. Está en infinitivo. ¿Pero por qué? ¿Por qué está en infinitivo? Indica que este verbo nadie lo está llevando a cabo. Está totalmente en su forma infinitiva. Así como está en su forma infinitiva, voy a traducirlo como el verbo tener. Tiene otros usos, pero aquí le voy a dar la función de tener. Equivale cuando decimos tener. Esta terminación ER lo estoy consiguiendo con esta partícula to antepuesta a have. ¿Qué más simboliza este verbo en infinitivo? También se interpreta como que tener. También se interpreta como para tener. Eso quiere decir algo, que cuando nosotros hacemos uso de un infinitivo inglés, quiero que sepan que todos los infinitivos ingleses, todos, cuando menos, tienen 3 interpretaciones en el español. Cuando menos. Pueden tener mucho más, muchísimo más. Pero mínimo son 3 interpretaciones que tiene. Eso quiere decir que si yo deseo decir en inglés tener, diré to have. Y si en cambio necesito decir que tener, también diré to have. Y si necesito decir para tener, también diré to have. Esto es un verbo en infinitivo. ¿Y qué es un verbo en su forma base? Omito la terminación, el prefijo to, y lo que me queda es la forma base. Y dirán ustedes, ¿y a qué equivale esa forma base en el español? Pues si omití to,
pues omito todo lo que está en rojo. En español se le llama raíz verbal. En inglés se llama forma base. En español la raíz verbal es la parte más usada del verbo. En inglés la forma base es el más usado. Tienen algo en común. Vamos a hablar nosotros hoy de varios verbos. Vamos a hablar de do y dos como verbo auxiliar. Pero lo vamos a combinar con have. Lo podemos combinar también con need. ¿Verdad? Have, need. ¿Por qué es importante combinarlo con ellos? Ahora lo vamos a ver. Si yo conjugo el auxiliar do, dos, con un verbo principal en su forma base, ya sabemos que es un verbo en su forma base. Estos dos verbos están en su forma base. Si yo combino a do, dos, con un verbo principal en su forma base, tengo como resultado una oración en presente simple activo. ¿Por qué presente? Porque el auxiliar está en presente. ¿Y por qué simple? Porque recuerden que ayer les mencioné que una oración simple señala acciones reales, hechos reales, algo que todo mundo hace cotidianamente, en forma repetida. Por eso es simple. Yo trabajo, yo duermo, yo descanso, etcétera. Son simples. Este formato, otra vez, presente es presente porque el auxiliar está en presente. Es simple porque nos señalamos acciones cotidianas, algo real. Es activo. ¿Por qué? Porque le habremos de poner un sujeto real. ¿Para qué me sirve realmente esta forma? Veamos cuántos tipos de enunciados puedo hacer. Primero, puedo formular una pregunta o interrogación positiva. Dos, una pregunta o interrogación negativa. Tres, puedo crear una voz enfática. Las voces enfáticas siempre serán positivas. Encierro la palabra positiva porque realmente ni lo debo mencionar. Desde que digamos voz enfática, es automáticamente positivo. ¿Qué más puedo hacer? Puedo construir una respuesta, ya sabemos que también se le puede llamar declarativa. Una declarativa
positiva. Hasta ahora llevamos nosotros 4 tipos de enunciados. ¿Qué más puedo hacer con ello? Pues realmente solo eso. ¿Qué creen que me falta? Exal, ¿qué me faltó? ¿Qué no escribí? ¿Qué me faltó escribir en la pizarra, Exal? No, ya está la respuesta. Ah, no, de veras puse la positiva. Perdón. Debí haber dicho negativo. Perdón. Gracias, compañero. Declarativa negativa. ¿Qué no escribí? ¿Qué faltó? Pues la positiva. Bueno, voy a poner una pequeña anotación que les di ayer. Dice, esta figura oracional es un resumen de lo que les di ayer. Fíjate, pregunta positiva o negativamente. Enfatiza o responde negativamente acciones realizadas por costumbre general en la actualidad. Aquí lo que importa que guarden ustedes en mente es la palabra costumbre. Escuchen lo que dije, costumbre. Este auxiliar realmente pregunta costumbres. Dieguito, si yo te preguntara, Dieguito, ¿a qué hora vas tú a la cama a dormir? Escucha lo que te estoy preguntando. ¿A qué hora vas tú a la cama a dormir? ¿Qué realmente te estaré preguntando? Exals, puedes ayudar a Diego si gustas. Nada. Exal. Exacto. En realidad estamos preguntando, fíjense, hago la pregunta. ¿A qué hora? Ahí está el ejemplo. ¿A qué hora vas tú a la cama? Obviamente, estoy preguntando a dormir, a descansar. ¿A qué hora vas tú a la cama? ¿Qué realmente estoy preguntando? Alguna persona me dirá, pues preguntas por la hora. No eso quiero saber. Por lo tanto, tacha. A mí lo que menos me importa es la hora. Pero es que ahí dice, ¿a qué hora vas? ¿A qué hora? Eso es lo que te escuchas. Pero lo que realmente estoy preguntando no es eso. Lo que realmente pregunto
¿a qué hora acostumbras ir a la cama? Eso es lo que realmente estoy preguntando. A mí no me importa si vas a las 2 de la tarde, 11 de la noche, 3 de la mañana. No, no me importa eso. Lo que realmente me importa es saber si tienes la costumbre de ir a la misma hora a la cama. O sea, que tengas un horario fijo, algo que sea costumbre. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que este auxiliar do 2 en realidad pregunta por costumbres. Nada relevante, no nos metemos en la vida privada de la gente, lo usamos para señalar situaciones superficiales, estamos socializando. Vamos a hacer 4 tipos de oraciones de acuerdo con lo que tenemos allá arriba. Pregunta positiva. Antes de llevar a cabo la pregunta positiva, les voy a dar a ustedes la conjugación positiva de do y dos. Ayer les di la conjugación positiva, pero a manera de respuesta. Era una declarativa positiva, ¿se acuerdan? Lo voy a repetir todo para aquellos que no lo tengan a la mano. Vamos a poner acá la primera conjugación. La primera viene siendo la declarativa ¿cuál era? No, creo que fue una pregunta. ¿Qué pusimos ayer, Exal? ¿Era pregunta o respuesta? No recuerdo. ¿Era una pregunta o respuesta? Creo que era pregunta. Entonces vamos a repetirla. Era una pregunta positiva, ¿verdad? Vamos a ponerla ya. Pregunta positiva. Nada más como repaso para todos. Entonces, ¿cómo queda la pregunta positiva? Primero, he de poner el auxiliar. Do, dos, do y do. Y ahora pongo el sujeto. I, you, he, she, it, we, you all y they. A todo esto, lo único que le tengo que añadir es el verbo principal. Y con esto ya tengo una pregunta. Entonces será, do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you all. Aquí faltó algo. Do you all, do they. Otra vez. Do I, do you, does he, does she, does it, do we, do you all, do they. Es una pregunta. ¿Qué más les di ayer? Les di la voz enfática. Les di la voz enfática. La voz enfática es una respuesta en la cual nosotros damos un énfasis en lo que expresamos. Comenzamos siempre con el sujeto. I, you, he, she,
it, we, you all, they. Y ahora pongo el auxiliar. Do, dos, do y do. Pero observen la diferencia. En la pregunta es do I. En la voz enfática es I do. Les di la traducción ayer. Les dije que I do, you do, he does, she does, it does, we do, you all do, they do. Equivale cuando decimos yo sí, tú sí, él sí, ella sí, ello sí, nosotros sí, ustedes sí, ellos o ellas sí. A eso equivale. Por ejemplo, cuando decimos yo sí estudio mucho. I do sleep a lot. Yo sí estudio arduamente. I do study very hard. Aquí tengo mi voz enfática. O sea, después de esto, ¿qué debo de usar? Mi verbo principal. El verbo principal tiene que estar siempre en su forma base. Acuérdense. Ahora ponemos, ya tengo la pregunta positiva, ya tengo la voz enfática, creo que debo de poner la respuesta negativa. Vamos a poner una respuesta negativa. Ahí está. Respuesta negativa. La respuesta negativa, al igual que la voz enfática, comienzan con el sujeto. Entonces ponemos I, you, he, she, it, we, you all, they. Ahora pongo el auxiliar do, dos, do y do. Pero ahí no queda la cosa. Le voy a añadir la partícula not, pero no la voy a añadir de esta manera. La voy a añadir contraída. Podemos usar nosotros do not o podemos usar don't. Cualquiera de las dos modalidades. Es más correcto, es culto, diría yo, no usar contracción. ¿Qué sugieres tú, Exal? ¿Que yo use la contracción o no? Sin contracción. Vale. Entonces no uso la contracción. Solamente voy a usar not. Pues entonces simplemente escribo not por separado. Not. Está separado, no está unido. Y es una respuesta negativa. Después de la partícula negativa not, ¿qué debemos de poner? El verbo principal. Decimos todos, I do not. You do not. He does not. She does not. It does not.
We do not. You all do not. They do not. Ahí tenemos la respuesta negativa. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? No. Checa muy bien. Ya tenemos la pregunta positiva, la voz enfática, la respuesta negativa. ¿Qué nos hace falta? Claro, nos hace falta la pregunta negativa. Pregunta negativa. Por cuanto es una pregunta, pues obvio, debo de comenzar con el auxiliar. Voy a tomar como punto de referencia la respuesta negativa. Vamos a imaginarnos que voy a desordenar esto. La pregunta negativa, lo que vamos a hacer es invertir el sujeto con el auxiliar. Lo invertimos. En la respuesta negativa dijimos, I do not. You do not. En la pregunta negativa solo invierto las dos primeras palabras. Entonces, en primer lugar, habré de poner do. Do. Dos. 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 Do. Do y do. Ahora escribo el sujeto. Miren, estoy haciendo uso primero del auxiliar. Ahora emplearé el sujeto. I, you, he, she, it, we, you all, they. Y la partícula not ni lo muevo, en el mismo lugar queda. Y ya tengo mi pregunta negativa. ¿Qué debo de poner inmediatamente después? Mi verbo principal. Y con esto ya tengo mi pregunta. Entonces queda, do I not? Do you not? Does he not? Does she not? Does it not? Do we not? Do you all not? Do they not? Más el verbo y el complemento que corresponda. ¿Ya tienen ustedes? Con esto ya tienen el número 1, que es la pregunta positiva. Aquí está. Ya les di la pregunta negativa. Acá está. Ya les di la voz enfática. Aquí lo tenemos. Ya les di la respuesta declarativa negativa. Aquí lo tenemos. Estos son los 4 enunciados que nosotros podemos construir con esta figura oracional. Y se preguntarán ustedes, ¿qué tipo de oración falta? ¿Exal o Dieguito? Ya tengo 4, pero creo que falta una.
¿Cuál creen ustedes que falta? ¿Otra vez? Todos son presente simple activo. Todo lo que está aquí, Dieguito, es presente simple activo. Es presente porque el auxiliar está en presente. Es activo porque tiene sujeto real. Pero hay una oración que no he escrito allá. ¿Cuál es? Exal, díselo a Diego. Mientras tanto, voy a borrar este cuadro para las personas que me están haciendo el favor de apenas ir ingresando a esta clase de hoy. No tengan cuidado, voy a borrarlo, pero este video queda grabado. Podrán ustedes accesar en mi, ¿cómo se llama? En la galería de videos. En la galería de videos, del profesor Raúl Parra. Voy a borrar para tener dónde trabajar. Dieguito, estoy esperando tu respuesta. Exal dijo que tú vas a responder. Si ya tengo la pregunta positiva, si ya tengo la pregunta negativa, ya tengo la voz enfática, ya tengo la respuesta o declarativa negativa, solamente me falta, no, todo es costumbre general. Todo lo que estamos viendo acá, todo en absoluto, todos indican costumbre general, todos. ¿Por qué? Por efecto de la participación de tú. ¿Cuál es el que no he puesto? ¿Cuál es el que falta? El número 5 lo voy a separar de los 4 anteriores. Viene siendo la respuesta o declarativa positiva. Esa es la que falta. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué no lo incluí? Perdón, faltó que yo pusiera, no lo terminé. Se preguntarán, ¿por qué no lo incluí? Por una sencilla razón. La respuesta declarativa simple, estamos hablando de oraciones en presente simple activo. Y en particular estamos hablando de do y dos. El verbo auxiliar. Do y dos jamás serán empleadas en declarativas positivas. Nunca. Entonces, ¿qué hago? Si yo necesito dar una respuesta positiva. No. En este caso, emplearemos
únicamente sujeto más verbo principal en presente del indicativo. Aquí lo voy a encerrar para que se acuerden. Después del verbo, le puedes agregar el complemento que quieras, el complemento que corresponda. Así de fácil. Pero dirán ustedes, no entiendo eso. Y les doy la razón. Cuando yo era estudiante también tuve problemas. Créanme, no fue fácil, pero lo logramos. Lo logramos. Y gracias a Dios ya tenemos 40 y tantos años haciendo esto aquí en la ciudad de Cancún, en la zona hotelera de Cancún. Y orgullosamente les digo, en hoteles de muy alto nivel. ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? Va. Voy a borrar todo esto para que no les confunda. ¿Copiaste esto? ¿Puedo borrar? Así como hace un momento hice la conjugación del auxiliar, ahora voy a hacer la conjugación correspondiente a la respuesta o declarativa positiva. Acuérdense, cuando hablamos de las variantes del verbo ser o estar, ¿cuántos accidentes tienen los verbos? Voy a anotar esto. En primer lugar, la forma base. En segundo lugar, el infinitivo. En tercer lugar, el presente indicativo. En cuarto lugar, el pasado indicativo. Y hay dos más que faltan acá. No tiene caso, porque el que me importa es este. Vamos a hablar de la palabra have como verbo común, como verbo tener. Recuerden, have como verbo común da a entender tener. La forma base de have have es precisamente eso. Have. El infinitivo to have. Este infinitivo, al ser conjugado en el presente indicativo, escuchen que dije conjugado. ¿Qué quiere decir la palabra conjugado? ¿Qué quiere decir conjugar? Es el acto, es el hecho de decir tres ideas al mismo tiempo. Ahora vamos a ver por qué. Este verbo
Al ser conjugado en el presente, en inglés, solo tiene dos formas. Se convierte en have y en has. Y en el pasado, estas dos formas se convierte en una sola palabra, had. Lo que voy a conjugar ahora es have y has. ¿Qué quiere decir conjugar? Voy a escribir la traducción de tengo para que lo de have en español, para que tengamos un comparativo, un punto de referencia. La palabra have, si lo aplico con la primera persona, equivale cuando digo miren, ahí está la palabra, tengo. ¿Cuántas palabras observamos aquí? Una. Pero realmente, ¿cuánta información nos está otorgando esta única palabra? 3. La palabra yo, la terminación o, está indicando quién tiene. ¿Quién tiene en este caso? Alguien que se llama yo. Esta o se refiere a la primera persona del singular, la que habla, yo. ¿Qué más me dice? ¿Qué se hace? ¿Qué acción hace yo? Tener, ahí está. Ahí está. Ya son 2. ¿Qué más me está expresando esta única palabra? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En el presente. Señores, esto es conjugar un verbo. En español o en cualquier idioma. Esto es conjugar un verbo. El hecho de decir quién hace la acción, qué acción se hace y cuándo se hace la acción. A eso se le llama conjugar un verbo. Pues eso es lo que vamos a conjugar en este momento. ¿De dónde, qué parte de todo esto voy a conjugar? Esta parte. Esa parte. El presente indicativo. Abajo de la regla que les acabo de dar, ahí vamos a poner la conjugación de have. Primero voy a poner al sujeto. ¿Quién es el sujeto? I, you, he, she, it, we, you all, they. Ahora, ¿qué voy a poner? El verbo principal en presente indicativo. Voy a poner acá, voy a dividir. Vean que puse una línea roja entre you y he, y otra línea roja entre it y we. Voy a tomar la palabra have y la voy a escribir y se lee I have. La misma palabra have la voy a escribir
al lado de you. You have. La misma palabra la voy a escribir al lado de we. We have. La escribo también abajo de you all. You all have. Lo escribo al lado de they. They have. ¿Qué les estoy señalando aquí? Que la forma have solamente podrás emplearlo con yo, tú, nosotros, ustedes o ellos. I, you, we, you all, they. Y la que termina con S solamente lo podremos emplear con he, con she y con it. Entonces será he has, she has, it has. Aquí tengo la conjugación de la respuesta o declarativa. No necesita auxiliar este tipo de oración. ¿Por qué? Porque lo único que me importa decir es justamente lo que expresa. ¿Qué está diciendo acá? Yo, tú, él, ella, ello, nosotros, ustedes, ellos o ellas. Y solamente pongo el verbo. Tengo, termina con o porque se refiere a yo. La palabra tener en el español es un verbo irregular. Le estoy mostrando a ustedes dónde está lo irregular del verbo, porque cambia su raíz. La raíz del verbo tener viene siendo T-E-N-G, es la raíz. Pero mira, aquí cambió la raíz. ¿Por qué? Porque es un verbo español irregular. He has. Aquí se registra también la irregularidad del verbo. Para los tres. Él tiene, ella tiene, ello tiene. We have. Nosotros tenemos. Esa terminación se refiere a nosotros. You all have. Ustedes, y también con ellos es igual. Y se vuelve a repetir la irregularidad. Ahí está. Nosotros tenemos, ustedes tienen, ellos tienen. Esta conjugación corresponde
al presente simple indicativo. Si checan la regla que les acabo de dar, dice que las respuestas positivas que corresponden al presente, a las respuestas positivas simples, no podrán usar el auxiliar do, ni dos. Solamente habremos de emplear sujeto más verbo principal. ¿Me siguen escuchando? ¿No está fallando? Aquí tengo mi conjugación. Decimos I have, you have, he has, she has, it has, we have, you all have, they have. Aquí tenemos la quinta oración. Y se preguntarán ustedes, ¿y por qué habré elegido la palabra have como ejemplo? ¿Por qué? No quiero meterme en el pasado. ¿Por qué habré elegido la palabra have como ejemplo? Porque con la ayuda de do, yo puedo expresar otra idea. Primero que nada, cuestionémonos, ¿qué quiere decir la palabra tener? Razonemos eso. ¿Qué quiere decir realmente la palabra tener? Cuando nosotros decimos tener, viene en nuestra mente el acto de poseer algo. Yo tengo un marcador. ¿Lo pueden negar ustedes? No, no lo pueden negar, porque aquí está. Lo pueden tocar, lo pueden palpar, lo pueden constatar. No es debatible, no es cuestionable, es real. Yo tengo un marcador. Es cierto, aquí está. Eso es lo que cuenta. Yo tengo, lo puedo comprobar. Yo tengo un marcador. Yo tengo una escuela. Yo tengo una camioneta. Yo tengo un gato. Yo tengo un perro. Lo puedo comprobar. Entonces el verbo have o tener en el español no nos sirve solamente para decir que poseemos algo y que quede claro. Yo puedo tener una camioneta a mi servicio, pero no necesariamente de mi propiedad. Yo puedo tener una escuela en la cual estoy trabajando. Soy el responsable de ello, pero no es de mi propiedad. Entonces, tener no es precisamente poseer algo en propiedad, sino simplemente el hecho de decir, tengo, porque aquí está. Pero solamente se usa con cosas tangibles, no. He allí la importancia. Les comparto esto. Vuelvo a poner la palabra acá, infinitivo. Presente indicativo. Esto es lo que me importa. Esas dos partecitas me importan a mí. Y voy a hablar del verbo tener. Si yo escribo en inglés el infinitivo, voy a poner 3 para que no les confunda. Vamos a poner la forma base. El infinitivo. El presente indicativo.
pasado indicativo. La forma base de have es have. El infinitivo de have es to have. El presente indicativo se convierte en have y has. Y el pasado en had. Pero vean qué voy a hacer ahora. Vamos a suponer que yo quiero decir lo siguiente. Es una interrogación y dice, ¿tienes tú un coche? En inglés, en español, no es común que nosotros digamos, ¿tienes tú un coche? Lo común es decir, ¿tienes coche? 2 palabras. No usamos el tú, algunas personas, yo sí lo acostumbro a usar. Es una pregunta. ¿Cómo lo voy a decir? Fíjate, ¿tienes tú? Es el verbo tener algo a tu servicio, no necesariamente de tu propiedad, algo que estés usando. En inglés quedaría, do you have a car? Ahí está mi pregunta. Do you have a car? Noten ustedes, si después de la palabra have tenemos un sustantivo, entonces estoy literalmente diciendo tener algo al servicio, algo a la mano. Tener algo, aquí está, tengo una silla, tengo un teléfono, tengo una cámara, tengo un pizarrón. Pero a lo mejor no es lo que tengo que decir. A lo mejor quiero decir otra cosa. Tienes tú, miren, tienes tú que tener un coche, o un carro. Yo no sé de dónde nos estén viendo. Aquí en México decimos coche a un vehículo. Yo sé que en algunos otros lugares, parece que en Centroamérica, la palabra coche simboliza algo distinto. Entonces, para quienes me están escuchando, en México coche se refiere a un vehículo, a un carro, no camioneta. Un carro para pasajeros nada más. ¿Tienes tú que tener un coche? Esta oración, esta pregunta, por favor escuchen bien, Diego, Exal y los demás personas que me están haciendo el favor de seguirme. Hagan el comparativo. ¿Tienes tú un coche? ¿Qué quiero saber allá?
si tienes tú en posesión, ahorita en uso, el vehículo. Eso quiero saber. Algo que tengas a tu servicio. Si tienes a tu servicio un coche, eso quiero saber. Pero en cambio dice, ¿tienes tú que tener un coche? Ya no estoy diciendo lo mismo. Aquí ya hay un sentido de ¿qué? De obligación. ¿Es obligatorio tener un coche? En ciertas zonas, en ciertas regiones, sí. Aquí en Cancún, tener un vehículo no es un lujo, es una necesidad. Y en cualquier ciudad, para que la gente se pueda movilizar con facilidad, tener un vehículo no es un lujo, es una necesidad. Eso es lo que estamos dando a entender acá. Pero ¿cómo lo voy a decir? Do you, miren qué voy a hacer. Do you have to have a car? Y se espantarán ustedes diciendo, oye, espérate, ¿este cuarto estará bien? Doblemente have. ¿Quién te dijo que es doblemente? ¿En cuál tiempo gramatical está have? Claro. ¿En cuál tiempo gramatical está to have? Por lo tanto, no es igual. Que no te dé temor. ¿Cuántas traducciones tienen los infinitivos al español? Lo dije al empezar la clase. 3. ¿Cuál primero? Tener. ¿Cuál segundo? ¿Qué tener? Este verbo que está acá quiere decir 3 cosas. Acuérdense, se los dije al principio de esta clase. Primero, tener. Segundo, ¿qué tener? Tercero, para tener. Exacto. Les dije a ustedes que toda vez que digas to have, estarás diciendo tener, que tener, para tener. Por lo tanto, esto que dice, esta parte que dice que tener corresponde a esta traducción de to have. Do you have to have a car? Muy buena pregunta. La palabra have es un verbo 100% fiel, cierto, no es cuestionable, es una verdad absoluta. Cuando yo digo, tengo este marcador, es incuestionable que lo tengo, aquí está. Esa misma idea estoy haciendo. Tienes que tener. ¿Es obligatorio que lo tengas? ¿Puedo cuestionar que tú necesitas un carro viendo tu necesidad? No. Por lo tanto, este primer have es complemento de do. ¿Qué estamos entendiendo esto? Solamente have es tener.
Pero si lo uso después de do, vean este cambio. Lo voy a esquematizar ahora. Voy a borrar todo esto. ¿Qué estoy entendiendo? Si después de la palabra do, dos, yo pongo la palabra have, más un verbo principal en infinitivo, repito, si yo combino do, dos, más have, más un verbo principal en infinitivo, ¿qué doy a entender ahora? Da a entender, lo voy a poner en mayúscula, no porque deba ser, nada más para que resalte. Bueno, voy a poner así, deber, perdón, minúscula, pero en rojo. Deber u obligación. ¿Vieron? Eso es lo lindo del auxiliar do, porque te puede servir para otras funciones. Ahí está. Así de sencillo. ¿Por qué estamos estudiando inglés? ¿Por gusto? Claro que no. Es por necesidad. Entonces, ¿también quiere decir necesidad de esto? Pues sí. Nadie trabaja por gusto. Lo hacemos por necesidad. Y esa necesidad se convierte en deber. Y posteriormente se convierte en obligación. Entonces, yo puedo decir, do you have to have a car? Estoy diciendo, do. Dirás tú me preguntaste, ¿qué función tiene have? Te voy a responder ahora. Do ya se convierte en un auxiliar compuesto. Do viene siendo el auxiliar raíz. ¿Por qué raíz? Porque ahí va a repercutir todas las conjugaciones, todos los cambios. Y have será el complemento del auxiliar raíz. Do afecta a have. Have complementa a do. Pero los dos afectan directamente al verbo to have. Para dar a entender la obligación imperativa de tener. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Alguna duda? Excel, Dieguito, ¿seguro? Bueno, espero que esta explicación les esté siendo de utilidad. Me gustaría cortarlo acá porque es bastante
lo que falta, podríamos darle una continuidad el próximo martes, para que valga la pena entender. Estoy yendo despacio, lento, porque quiero que entendamos esto. El martes que nos veamos, vamos a hacer unos ejercicios y les voy a presentar un verbo auxiliar adicional. Por hoy yo creo que lo dejamos ahí para no cansarles, para no fastidiarles. Recuerden, muchas gracias por estar siguiendo mis clases. Muchas gracias por todos sus lindos comentarios. Les sigo suplicando, gracias, compártanlo. Vamos a hacer que estas clases llegue a mayor cantidad de personas, que muchas personas más se puedan ayudar con esto. Si les sirve a ustedes, compártanlo con su familia, con sus amistades. Recuerden, yo soy Raúl Parra, profesor de inglés desde hace varios años. Estamos transmitiendo directamente en vivo desde Cancún, Quintana Roo, México. Estamos en nuestro pequeño salón. Tenemos aquí en Cancún una pequeña escuela de inglés desde hace varios años y aquí me tienen a su servicio. Recuerden, estoy coordinando clases en línea, vía Zoom. Ojalá tengamos una buena respuesta. Si en algo les puede ser útil, les voy a pasar mi número de teléfono en este momento para que a través de mi teléfono me puedan contactar. Las clases que estamos coordinando para impartir en línea tendrán un costo bastante bueno. Mi teléfono es el 99 81 92 97 21. Si alguien de México quiere comunicarse conmigo, solo marquen ese teléfono. Si es alguien fuera de México, más allá de las fronteras, tienen ustedes que marcar signo de más 52. Y ya con eso me pueden contactar y con mucho gusto les doy toda la información de cómo va a funcionar las clases en línea. Estamos ofreciendo, de antemano se los digo, estamos ofreciendo 32 horas de clases en línea. Son clases muy intensivas, interactivas, con gramática inglesa integral, o sea, completa, y apegado a las necesidades de cada estudiante. Estas clases se imparten de martes a viernes. Y en caso que algún estudiante no haya entendido alguna clase durante la semana, le puedo dedicar tiempo extra, ya sea un sábado o un lunes. Por ello necesito el número de WhatsApp de las personas que quieran participar para que estemos en constante comunicación. Muchas gracias. La invitación sigue abierta. Corran la voz. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo martes a partir de las 4:15. Hasta luego.